Bueno, pues en este vídeo, que espero que me salga cortito, pues lo que vamos a hacer es realizar algún ejemplo sobre aplicaciones lineales, un ejemplo numérico, para que no quede tan teórico, que es un poco como lo hemos planteado en la última clase. Entonces, esto es lo que he pensado, ¿vale? Vamos a estudiar si es aplicación lineal o no, y en caso afirmativo determinar las ecuaciones y la expresión matricial de f en los siguientes casos, ¿vale? Y os he puesto aquí cuatro casos. Y entonces sobre la marcha pues os voy comentando cosas y así vamos viendo por lo que vimos en la clase de teoría. Empezamos por el primero. El primero es una aplicación que va de R2 a R2, es decir, que nos va a transformar vectores de R2 en vectores del mismo espacio, de tal manera que a f le vamos a dar un vector x1, x2 y él nos lo va a transformar en un vector y1 y sub2 de R2. ¿Qué es lo que hace f en este caso? Pues para obtener la primera componente del vector imagen me suma las dos componentes del vector origen, x1 más x2. Y para la segunda componente del vector imagen, y sub 2, siempre le va a asignar el valor 2, ¿vale? Entonces me vengo aquí y la voy a escribir. Estoy en el apartado A. En el apartado A, la f de x1, x2 es x1 más x2, 2, ¿vale? Lo primero de todo es saber si esto se trata de una aplicación lineal o no. Que se trata de una aplicación es claro, porque a cada vector que le podamos dar a f, x1, x2, siempre nos va a devolver un único vector que será la imagen de ese vector que le dimos, obtenido de esta forma, ¿vale? Que os pongo aquí. Entonces la cuestión es, sabemos que es aplicación, pero es lineal. Pues para saber qué es lineal, si es lineal o no, podéis hacerlo de varias formas. Digamos, una manera sería directamente comprobar si respeta la combinación lineal en el espacio inicial. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo con la suma. Ya os digo yo que no va a ser una aplicación lineal, pero ahora lo veremos. Podemos coger el vector 1, 0 y ver que nos devuelve f. f nos devuelve primera componente x1 más x2, en nuestro caso 1 más 0, 1, y segunda componente siempre 2. Puedo calcular la imagen del vector 0, 1. Primera componente, la suma de las dos, 0 y 1, pues 1 también. Y segunda componente siempre 2. ¿Vale? Pues en este caso los vectores 1, 0 y 0, 1 comparten la misma imagen, el vector 1, 2. No pasa nada. Le podría poner nombre a esto, pero para no liarlo más y complicarlo más, pues no voy a entrar ahí. Bien, pues si realmente la aplicación es lineal, ¿qué tiene que cumplir? Que la imagen de la suma, de la combinación lineal, pero vamos a hacerlo con la suma, a fin de cuentas la suma es una combinación lineal con escalares iguales a la unidad. De 1, 0 más 0, 1, ¿vale? La imagen de una combinación lineal de vectores tiene que ser igual a la suma de las imágenes, o combinación lineal de las imágenes, f de 1, 0 más f de 0, 1, ¿vale? F de 1, 0 más 0, 1 no es otra cosa que f de 1, 1, porque no se nos ha olvidado sumar vectores. Y esto, la pregunta es, ¿será igual a la f de 1, 0 más la f de 0, 1? Pues vamos a comprobarlo. La f de 1, 1, si yo le doy 1, 1 al vector f, ¿qué va a hacer? A la aplicación f, ¿qué va a hacer? Pues siempre hace lo mismo. Primera componente, suma las dos componentes del vector que le doy. 1 más 1, 2. Y segunda componente siempre pone un 2. Siempre escribe un 2. La f de 1, 0 la hemos calculado antes. Es 1, 2. La f de 0, 1 también la hemos calculado antes y es también 1, 2. ¿Vale? Que sean iguales, digamos que es simplemente una casualidad. No le deis ninguna importancia a eso.
Entonces, lo que sí es importante es que 1, 2 más 1, 2 es el vector 2, 4 y que 2, 2 es distinto de 2, 4. Luego, ¿qué pasa? Pues que esta f no respeta la combinación lineal en el espacio inicial. Dicho de otra forma, que la f de una combinación lineal no es la combinación lineal de las f's y por tanto no es lineal. ¿Hay que comprobar esto siempre? Pues no, no hace falta. Otra manera más sencilla de comprobarlo es, por ahí os lo dije en el vídeo anterior, que la f de 0, 0, la f del vector nulo, siempre nos devuelve el vector nulo. Como esta f va de R2 a R2, si le doy el vector 0, 0, me tiene que devolver el vector 0, 0. ¿Lo cumple? No. ¿Por qué? Porque en este caso la f de 0, 0 sería primera componente suma de 0 más 0, 0, y segunda componente siempre nos pone un 2, ¿vale? Y esto es distinto del vector nulo. Así que en una aplicación lineal veíamos que siempre la imagen del vector nulo es el vector nulo, y eso no se cumple aquí, era otra manera de verlo. Y otra, quizá la más rápida, y que os dije que era un poco la esencia y la manera de estar seguro de que estamos ante una aplicación lineal. Y es comprobar que se trata de un sistema de ecuaciones lineales donde cada componente del vector imagen resulta ser una combinación lineal de las componentes del vector origen. Entonces, fijaros, la primera componente del vector imagen es esta, y sub 1, y esta, y sub 2, ¿vale? Este es mi vector y sub 1, y sub 2, o vector y. Entonces, esta aplicación, que repito, no es lineal, hace lo siguiente. Obtiene la primera componente del vector imagen sumando las dos componentes del vector origen. Y para la segunda componente y sub 2 le asigna siempre el valor 2. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la primera componente del vector imagen, la x1, efectivamente es una combinación lineal de x1 y de x2, una vez x1 más una vez de x2. Pero la segunda componente del vector imagen no es una combinación lineal de x1 y x2. No es algo por x1 más algo por x2, sino que es 2. Y esto pues significa que no es lineal. Bueno, espero que el concepto de linealidad ahora mismo pues lo tengáis más claro después de esto. Vamos con el siguiente. El siguiente ejemplo es una f, estoy aquí, que va de R3 a R2. Convierte vectores de R3 en vectores de R2. Pone en comunicación vectores de R3 con vectores de R2. Y viene dada por esta expresión, f de x1, x2, x3. Voy a ponerlo aquí. Bueno, voy a hacerlo así. Si es que soy capaz. ¿Vale? Este es nuestra segunda aplicación. Y lo primero que hay que hacer es, bueno, la verdad que me había servido, pero bueno, el comprobar que se trata de una aplicación lineal. Bueno, pues ahora ya con las cosas que sabéis, pues efectivamente deberíais daros cuenta que esta f le doy un vector de R3 con 3 componentes y me devuelve un vector de R2 con 2 componentes, donde esta primera componente es y1
y esta segunda componente es y sub 2. Voy a escribir las ecuaciones de la aplicación lineal así como si fuera un sistema. Y sub 1 resulta ser la primera componente del vector origen menos la segunda componente del vector origen, el x1, x2, x3. Y para la segunda componente del vector imagen, pues esta resulta ser la primera componente del vector origen más la tercera componente del vector origen, ¿vale? Entonces, echando un vistazo al sistema de ecuaciones lineales que caracteriza la aplicación lineal, pues os daréis cuenta rápidamente de que la primera componente I1 del vector imagen es efectivamente una combinación lineal de x1, x2, x3. Es una vez x1 menos una vez x2 más 0 veces x3. Y lo mismo ocurre para I2, que es también una combinación lineal de x1, x2 y x3. Luego simplemente mirando ya las ecuaciones ya tendréis que daros cuenta de que se trata de una aplicación lineal, ya podemos asegurarlo. Y también me pedía en este caso que escribiera, bueno, en todos, que determinemos las ecuaciones, ya lo hemos hecho, y la expresión matricial de f. Bueno, pues vamos a hacerlo. La expresión matricial de f es sencillamente poner esto en forma matricial, el sistema de ecuaciones lineales que caracteriza la aplicación lineal. Voy a ponerlo. Y su 1, si queréis, casi prefiero poner el I1 y sub 2, puesto que es el vector resultante a la derecha. ¿Vale? Entonces me va a quedar 1 menos 1, 0, 1, 0, 1. Por esta sería la matriz de coeficientes, nuestra A, la que caracteriza la aplicación lineal, la esencia de la aplicación lineal, por x1, x2, x3, igual a y sub 1 y sub 2. ¿Vale? Esto es una matriz, como veis, 2 por 3. Esto es nuestro vector X o matriz X, matriz columna, que tiene 3 filas y una columna. Y este es nuestro vector Y o matriz columna Y, que tiene 2 filas y una columna. ¿Vale? Lo estamos viendo matricialmente. Entonces, bueno, se cumplen por supuesto las reglas de multiplicación y todo eso, y ya podéis ver aquí que esta aplicación lineal la podríamos escribir así. Una f que va de R3 a R2, tal que a cada x de R3 le asignamos un vector y de R2 que se obtiene al multiplicar la matriz A anterior por el vector x que le damos a f. ¿Vale? Así que esta ecuación matricial es lo que caracteriza a todas las aplicaciones lineales. En este caso, nuestra matriz A es una matriz 2 por 3. 3 es la dimensión del espacio inicial, 2 es la dimensión del espacio final. Bueno, pues no pedía nada más. Vamos a hacer el C ahora. Fijaros que en el C ya empieza a introducirnos las bases en el espacio inicial y en el espacio final. Por supuesto, en el apartado, en los casos anteriores, bueno, en el A no porque no es lineal, pero en el B, en el apartado B, que es una aplicación lineal, por supuesto que estamos trabajando en alguna base de R3 y en alguna base de R2. ¿Vale? Ni siquiera la hemos especificado, pero sabemos que x1, x2, x3 es las coordenadas del vector que le doy a f en la base en la que esté trabajando en R3 y sub 1 y sub 2 obtenidos de esta manera serían las coordenadas del vector de R2, vector imagen, que estará escrito en la base en la que esté trabajando en R2. ¿Vale? Pues aquí sí que nos dicen claramente, nos lo especifican ya. Voy a copiarlo.
la base inicial B sub 1 es los U's. Bueno, no les he puesto la rayita aquí, pero se sobreentiende. Y la base B sub 2 las V's, también en R3. Esto está mal, estoy viendo ahora, ¿vale? Estoy dando cuenta. B sub 1, al ser la base inicial, estará formada por 2 vectores, claro. Y B sub 2, sí, por 3 vectores. Entonces, las ecuaciones, que es lo que me interesa, las voy a copiar. ¿Vale? Apartado C. Entonces mi F, lo pongo por aquí, va de R2, en este caso, a R3. Aquí la base es la B sub 1, U sub 1, U sub 2, y la base B sub 2 es la de los V, V1, V2, V3. ¿Vale? Entonces, igual que siempre, le doy a F un vector X de R2, ¿y qué va a hacer? Devolverme un vector Y, la imagen del X, de R3, que se obtendrá simplemente multiplicando la matriz que identifica a la aplicación lineal por el vector que le había dado, el X, ¿vale? Y así nos saldrá el vector imagen. Bueno, pues me dan directamente las ecuaciones de la aplicación lineal. Bueno, este X, cuyas componentes son X1, X2, pues son sus coordenadas en la base B sub 1. Y este Y, cuyas coordenadas son Y sub 1, Y sub 2, Y sub 3, pues son coordenadas en la base B sub 2, ¿vale? Eso es lo que quiere decir. Escribo esto entonces, bueno, que es lineal, por supuesto, es lineal simplemente echando un vistazo a la forma en la que se obtienen las componentes del vector imagen y comprobando que en efecto, al ser un sistema de ecuaciones lineales, pues eso significa que cada componente del vector imagen, cada I sub j, I1, I2, I3, pues se obtiene al combinar linealmente X1 y X2. Así que sí es lineal, ya podemos asegurarlo. Y la matriz que caracteriza a esta aplicación lineal, pues será una matriz que va a tener 3 filas y 2 columnas, ¿vale? Filas me las da el espacio de llegada, columnas me las da el espacio de salida, ¿vale? Entonces vamos a poner en forma matricial el sistema y ya lo vemos. Entonces tendré matriz de coeficientes 1, 0, 1, 1, 0, 1 por el vector X, X1, X2, para obtener el vector Y, Y sub 1, Y sub 2, Y sub 3. Repito que lo único que he hecho ha sido poner este sistema de ecuaciones lineales en forma matricial. Aquello que habéis visto en bachillerato, de que A por X es igual a Y. ¿Vale? Así que una vez que tengamos identificada la matriz A, pues en realidad tenemos ya las ecuaciones. Conocida la matriz A y sabiendo que F va de R2 a R3, me lo ponéis así y escribir directamente las ecuaciones. Estaba pensando que podemos también aprovechar y ver algo que os había comentado en la clase anterior. Yo os había dicho que, vamos a verlo así, las filas de la matriz A, 1, 0, 1, 1 y 0, 1, son en realidad los coeficientes de la combinación lineal para obtener cada una de las componentes del vector imagen, ¿vale? Yo creo que se ve bien. Y su 1 es 0 una vez x1 más 0 veces x2, ¿vale? Primera fila. Y sub 2 es una vez x1 más una vez x2, 1, 1. E y sub 3, ¿vale? Estoy en la tercera fila, y sub 3 es igual a x2, es decir, 0x1 más 1x2, ¿vale? Eso sería la matriz A por filas, pues los coeficientes de cada una de las componentes del vector imagen en la matriz de coeficientes. Pero os había dicho también que podíamos ver la matriz A por columnas y que por columnas la primera columna era la imagen
del vector de la base inicial, el primero, el U1. Así que esto sería f de U1 y esto sería f de U2. ¿Vale? Puede ocurrir que nos digan directamente cuánto es f de U1 y cuánto es f de U2, cuántas son las imágenes o qué vectores son las imágenes de los vectores de la base inicial, en este caso la base B1, y directamente nos estén dando ya indirectamente la matriz, porque lo que nos están diciendo aquí es que f de U1 es el vector 1, 1, 0 y que f de U2 es el vector 0, 1, 1. Me podían haber dicho estas dos cosas simplemente y yo ya haber construido la matriz A. Y conocido la matriz A, pasar aquí, al sistema de ecuaciones lineales. ¿Vale? Para comprobar que efectivamente esto que os estoy diciendo es verdad, pues si calculamos la... Bueno, voy a hacerlo. No quería, pero... A ver, os tengo que decir una cosa aquí. Entonces, seguro que no creo que os hayáis dado cuenta, pero en la base inicial, B1, que está formada por los vectores U1 y U2, cuando yo le doy el vector U1 a F y el vector U2 a F, me da igual, sea el que sea, como está escrito en la base B1, ellos mismos, pues el vector U1 es igual a una vez el U1 más 0 veces el U2. Dicho de otra forma, el U1, sea cual sea, se va a escribir siempre como 1, 0 en la base B1 y el vector U2 es 0 veces U1 más una vez U2, es decir, será 0, 1 en la base B2. Luego, cuando yo os estoy diciendo f de U1, os estoy diciendo en realidad f de 1, 0. Y cuando calculamos f de U2, os estoy diciendo f de 0, 1. Eso va a ser siempre así, ¿vale? Porque los vectores U1 y U2 que forman la base inicial se escriben siempre como 1, 0 y 0, 1 en la propia base de la que forman parte. Entonces, si ahora cojo el vector, ahora que ya sabéis esto, el vector 1, 0 y el vector 0, 1 y lo sustituyo en las ecuaciones de la aplicación lineal, ¿vale? Me vengo aquí, voy a cambiar de color. Bueno, voy a ponerlo. ¿Vale? Así lo vemos claramente. Si yo calculo los valores de I1, I2, I3 para el vector 1, 0, voy a empezar por este. ¿Vale? ¿Cuánto sería I1? I1 sería X1, 1. ¿Cuánto sería I2? X1 más X2, o sea, 1 más 0, 1. ¿Y cuánto sería I3? X2, o sea, 0. Para el vector U2, ¿cuál sería su imagen? Pues el vector U2 siempre va a ser el 0, 1 en la base B1. Luego sustituyo en las ecuaciones y obtengo su imagen. X1, que en este caso es 0, I2, que es X1 más X2, 0 más 1, 1, e I3 es igual a X2, o sea, 1. ¿Vale? Estas son las imágenes de los vectores de la base inicial. Y si ahora comparáis esto 1, 1, 0 y 0, 1, 1 con lo que os había dicho, pues aquí los tenéis, ¿vale? 1, 1, 0 y 0, 1, 1. A modo de comprobación un poco de todo eso que os había dicho en teoría, ¿vale? Bueno, pues vamos con el otro, el último, el D. Lo copio y me lo traigo aquí. ¿Vale? En el apartado D tengo una F que va de R3 a R3. Así que es... Bueno, voy a ponerlo.
una f que va de R3 a R3. Así que es un endomorfismo. A esta f le doy un vector de R3, un vector X, y me devuelve un vector también de R3, un vector Y. Lo que estoy haciendo es, ahora entenderéis mejor cuando hablo de transformación lineal, que estoy transformando linealmente el vector X en el vector Y. ¿Por qué lo transformo linealmente? Pues porque cada componente del vector imagen es una combinación lineal de los componentes del vector origen. ¿Vale? Entonces, cuando me muevo, no cambio de espacio, sino que me muevo siempre en el mismo espacio, puedo pensar que lo que estoy haciendo es transformar un vector en otro, el X en el Y. Por ejemplo, pues porque el sistema o lo que estemos estudiando pues evoluciona de esa manera. Entonces, aquí me dicen que las bases, la base con la que se trabaja en R3 es B, ¿vale? Pues aquí tengo mi base B, V1, V2, V3, que es también la base con la que trabajo aquí. Como no cambia la base ni nada, pues lo que estoy haciendo realmente es lo que os decía, transformar el vector X en otro vector Y. Y me dicen además que f de v1, la imagen del vector de la base inicial, que es también la del final, pero vamos a verlo como desde ese punto de vista, como la imagen del vector v1, que es el primero de la base de salida, es igual a v2 más v3. La f de v2 es 2 veces v2 y la f de v3 es v1 más v2. Con las cosas que vosotros ya sabéis en este momento, pues deberíais ser capaces de construir la matriz A, puesto que sabéis que la matriz A, su primera columna va a ser la f de v1, su segunda columna va a ser la f de v2 y su tercera columna va a ser la f de v3. Además se cumple eso que os decía de que v1, v2, v3 son 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1 escritos en la propia base B, ¿vale? Entonces, pero lo que me interesa es que la imagen del vector v1 es 0 veces v1, estoy aquí, más una vez v2, más una vez v3. Es decir, que f de v1 es el vector de R3, 0 veces v1, más una vez v2, más una vez v3. f de v2 es 2 veces v2, o sea, 0v1 más 2 veces v2 más 0 veces v3. Y f de v3 es v1 más v2, luego una vez v1 más una vez v2 más 0 veces v3. En definitiva, que f de v1 es 0, 1, 1. Que f de v2 es 0, 2, 0. Y que f de v3 es 1, 1 y 0. ¿Vale? Ya tenemos la matriz A. Y si tenemos la matriz A, tenemos todo. Tenemos ya a f. Entonces ya podemos escribir sus ecuaciones y podemos hacer todo. En concreto, ¿cuáles serían las ecuaciones de f? Pues directamente, las ecuaciones de f son y sub 1, y sub 2 e y sub 3. Y sub 1, ahora voy por filas. 0, 0 y 1. Es decir, 0x1 más 0x2 más una vez x3. Y sub 2, una vez x1 más 2 veces x2 más una vez x3. x1 más 2 veces x2 más x3. Y por último, y sub 3, tercera fila, 1, 0, 0. Luego x1 más 0x2 más 0x3. Ya tenemos las ecuaciones de la aplicación lineal. ¿Vale? Entonces esta aplicación lineal lo que hace es, para cada vector x1, x2, x3, nos devuelve un vector también de R3, donde la primera componente es la última componente del vector origen, la segunda componente es la primera del vector origen más 2 veces la segunda del vector origen más una vez la tercera del vector origen, y donde la tercera componente del vector imagen es sencillamente la primera del vector origen que yo le dé a f, x1. Y así, pues para cada vector x1, x2, x3, pues, por ejemplo,
1, 0 y menos 1, pues f me devolverá un vector también de R3 que será x3 menos 1, x1, 1 más 2x2, 0 más x3, pues si no me he equivocado, 0, ¿no? 1 más 2 por 0, menos 1, 0. Y para y sub 3, pues x1, es decir, 1, ¿vale? Y así con todos los vectores. Se me ocurre también, que un poco por conectarlo con aquello de los sistemas ecuaciones lineales que os comenté también en la clase del otro día, pues solamente a modo de comprobación, ¿vale? Imaginaros que, bueno, este nos sirve, la verdad. Voy a coger este vector, ¿vale? Sabemos que f de 1, 0, menos 1 se transforma en el vector menos 1, 0, 1, ¿vale? Pues imaginaros que yo os diera este sistema. Vamos a ir al revés. Os planteara este sistema y os dijera que me lo resolvierais. Y os dijera x3 igual a menos 1. x1 más 2x2 más x3 igual a 0. Y x1 igual a 1, ¿vale? Lo único que he hecho es el vector y lo he convertido en un vector, el vector y de la aplicación lo he convertido en un vector concreto, que es el vector b, menos 1, 0, 1, que sabéis que es la imagen del 1, 0, menos 1. ¿Vale? Si yo os planteo, os digo que me resolvierais este sistema de 3 ecuaciones lineales, pues ahora mismo podríais ver el sistema de una manera nueva, porque podríais verlo como que en realidad es una aplicación lineal y que preguntaros por los valores, las incógnitas x1, x2, x3 de este sistema de ecuaciones lineales es en el fondo preguntaros por este vector x, que lo desconocemos, aunque ya sabemos que va a ser el 1, 0, menos 1, que de esta manera se nos transforma en el vector menos 1, 0, 1, en el vector b, ¿vale? Y entonces, si no supierais nada de esto, pues resolveríais el sistema pues de la manera que eligierais, por Gauss o bueno, por reducción, igualación, como por Cramer, en definitiva, como elijáis, hay varias formas. Y en este caso es tan sencillo que es que fijaros que el x1 se obtiene directamente, ¿vale? x1 es igual a 1, x3 ya está dada también, vale menos 1, y entonces despejamos x2. 2x2 es igual, o bueno, directamente sustituyendo, como x1 es 1, ¿vale? Este es 1, como x3 es menos 1, pues esto se anula y queda 2x2 igual a 0, así que x2 es 0. Y diréis, anda, pues es que esto es esto. Pues claro, no podía ser de otra manera, ¿vale? x1, 1, x2, 0 y x3 menos 1. Ahí le tenéis el vector x. También os decía que podéis haberlo resuelto de esta manera, ¿vale? Si lo ponéis en forma matricial, la matriz A es primera ecuación, ¿vale? 0, 0, miradlo aquí si queréis. Primera ecuación es 0, 0, 1. Segunda ecuación y sub 2 es igual a 1, 2, 1. Y la tercera ecuación, la de i sub 3, es 1, 0, 0. ¿Vale? Esto está multiplicado por x1, x2, x3 para obtener i sub 1, i sub 2, i sub 3. ¿Vale? Como en nuestro caso, i sub 1, i sub 2, i sub 3 son los términos independientes, son este y este, ¿vale? Pues vamos a ponerlo. Nuestro vector b es x1, 1, x2, 0 y x3, menos 1, ¿vale? x1, x2, x3, para obtener el vector b es, algo estoy haciendo mal, menos 1,
¿vale? 0 más 1. El vector b es este, ¿vale? x1, 1, 0 y menos 1. Vale, pues entonces, ahora que lo tenemos ya así, pues la manera de resolver, de hallar x, que va a ser 1 menos 1 y 0, ¿vale? Pues sería simplemente despejar esto. ¿Y cómo despejamos x1, x2, x3? A por x igual a b, ¿no? Entonces multiplicábamos por la inversa de a y nos quedaba que x es igual a la inversa de a por b, como os decía en la clase anterior. Es decir, que el vector x es igual a la inversa de a, 0, 0, 1, 1, 2, 1, 1, 0, 0, inversa, por el vector b, que es el menos 1, 0, 1. Y cuando calculéis esta inversa, así practicáis y lo comprobáis por Wolfram alfa, como os dije en la clase presencial, al multiplicarla luego por menos 1, 0, 1, ¿qué os va a dar? Pues os va a dar el vector x, que no es otro que este de aquí, es decir, este de aquí. 1, 0, menos 1. Bueno, pues espero que un poco haya quedado más claro todo lo que vimos el último día. En la próxima clase, pues lo que vamos a hacer es ver el cambio de base que tenemos pendiente. ¿Qué pasa cuando cambiamos de sistema de referencia dentro de un espacio vectorial? ¿Cómo afecta eso a las coordenadas? Vamos a verlo como en el fondo una transformación de este tipo, una aplicación lineal. Una de estas. Bueno, no os he comprobado aquí, estoy pensando, yo ya lo sabía, pero es bastante evidente, ¿vale? Pero podéis comprobarlo también, que os lo escribo aquí, que el rango de la matriz A obviamente es 3, ¿vale? Estos tres vectores pues son linealmente independientes, son una base, ¿vale? Ya lo sabíamos. Entonces estamos ante lo que se denomina un endomorfismo biyectivo, o también automorfismo. Bueno, pues ya veréis que el cambio de base es algo parecido, bueno, es algo igual a esto, un automorfismo. Entonces, pero eso ya lo dejamos